Jorge, bienvenido, muchas gracias, no solamente por estar aquí, sino por hacer parte de nuestra junta directiva y por liderar un espacio tan relevante y tan importante para nosotros. Teniendo en cuenta esa gran responsabilidad, yo te quiero compartir que yo veo este rol como una metáfora de navegar. Si nos montamos en una canoa, en una balsa, en un barco, pero la vemos como un llamado imperativo que abordamos con todo el rigor y todo el apasionamiento, y te voy a explicar por qué. Porque como ecosistema descubrimos en Medellín, en Antioquia, en Colombia, que nosotros somos un organismo. Tenemos que ganarnos permanentemente 3 derechos: el derecho a existir, el derecho a crecer y el derecho a perdurar. Entonces, y eso se hace en paralelo. Hola, un saludo muy especial. Gracias por acompañarnos en este corto espacio de conversación. Hoy tenemos en esta conversa un súper invitado. Él es Jorge Eduardo Santos, director de estrategia de la UPB y presidente de nuestra junta directiva. Jorge, bienvenido, muchas gracias, no solamente por estar aquí, sino por hacer parte de nuestra junta directiva y por liderar un espacio tan relevante y tan importante para nosotros como esta junta. Y quiero arrancar, pues obviamente primero saludándote y segundo preguntándote qué significa para vos ser miembro de una junta directiva de una institución sin ánimo de lucro, pero que tiene 30 años y que tiene una conversación alrededor de el valor de competir, de ganar, de ofrecer beneficios y valor y ganarse su derecho a existir, haciendo cosas chéveres e importantes para Colombia. Juan, muchas gracias, un saludo para todos. Nosotros recibimos desde la UPB la invitación a participar de la Junta, y hace un tiempo nos seleccionaron para esa presidencia que represento yo. Lo primero que quiero decir es que representar la presidencia de la Junta Directiva de Créame, una gran responsabilidad, y se toma como una responsabilidad no solo de mi parte y de la UPB frente a la organización, sino que, créame, realmente impacta a toda la sociedad. Entonces todo lo que conversemos, decidamos, propongamos, orientemos, es una responsabilidad que va mucho más allá. Créame, siempre ha ido mucho más allá, es más grande que la suma natural de lo que es. Créame, tiene que ver con todo el ecosistema. Y ya que me preguntas un poco desde lo personal, teniendo en cuenta esa gran responsabilidad, yo te quiero compartir que yo veo este rol como una metáfora de navegar. Si nos montamos en una canoa, en una balsa, en un barco, un presidente de junta tiene que tener en cuenta que está montado en ese barco primero con muchas personas. Y esas personas necesitan de este rol, de esa presidencia de junta, primero el rumbo, ¿sí? Estamos de acuerdo todos con el rumbo. O sea, nosotros en la presidencia no se dicta el rumbo, se ayuda a que haya un acuerdo de rumbo. Entonces todos remamos para la misma parte. Lo segundo es que el barco puede enfrentarse a muchas aguas, a muchas mareas, a muchos movimientos internos o muchos movimientos externos. Entonces reconocer que estamos en un barco que se va a mover, en una balsa que se sacude, porque se mueve adentro, la gente interactúa, trabaja, funciona, rema, y las mareas no son las mismas. Y eso se llama la responsabilidad de la sostenibilidad. Sostener el barco es sostener ese rumbo que tenemos de una manera que podamos llegar al puerto que nos pusimos. Entonces tenemos ahí el rumbo, la sostenibilidad y por último la visión de futuro, ¿sí? Cada persona tiene un rol que está haciendo lo que debe, está conectándose con los otros, pero ¿para dónde vamos? ¿Hacia dónde queremos llegar? Más allá de entender que cada remo nos lleva un poco más adelante. Desde la presidencia de la Junta buscamos esa visión de futuro, que no se pierda esa ambición y esa esperanza. Jorge, yo hablo con mis colegas de otras organizaciones sociales que solemos llamarnos sin ánimo de lucro, y les digo que las conversaciones en Junta de Créame son alrededor de valor, alrededor de ganar,
alrededor de excedente, alrededor de solvencia financiera y económica. Y muchos de ellos me dicen, pero no son sin ánimo de lucro. Pues porque están teniendo esa conversación. Y yo les digo, porque estas organizaciones, si quieren generar cada vez más impacto y lo quieren hacer a perpetuidad, pues tienen que tener esa conversación. Y les he marcado mucho que llegamos a esta conversación no solamente por la realidad que vivimos dentro de la organización y la que hemos vivido durante 30 años, sino por el conjunto de actores que componen la junta directiva. Y aquí te quería preguntar, ¿por qué es importante que organizaciones, en tu caso como la UPB, acompañen a organizaciones sociales como Créame, particularmente en tu caso? En esa experiencia de junta que ya has tenido cerca de, creo que 5 o 6 años ya con nosotros, ahora como presidente de junta, mensaje para las organizaciones sociales, porque es bueno que se dejen acompañar y se hagan acompañar de organizaciones como la que tú representas. Mira, Juan, lo primero es que nosotros entendemos que no es importante que, por ejemplo, la UPB haga parte de Créame, de su junta, de su corporación. Es imperativo. No es una opción, pero la vemos como un llamado imperativo que abordamos con todo el rigor y todo el apasionamiento, y te voy a explicar por qué. Porque como ecosistema descubrimos en Medellín, en Antioquia, en Colombia, que nosotros somos un organismo, ¿sí? Como un organismo, nosotros hacemos parte de un ecosistema que debemos todos los días tejer. Entonces, nosotros como UPB vemos que participar en una organización sin ánimo de lucro hace parte de conectar ese ecosistema. Nosotros no podemos quedar en el aislamiento y tenemos una responsabilidad de seguir creciendo juntos. Lo segundo es que nosotros en la Universidad Pontificia Bolivariana tenemos una palabrita que llama pontificia, que significa puente. La palabra pontificia viene de crear puentes. Debemos ser responsables con esa creación de puentes. Entonces, ¿cuál es el puente del conocimiento con el emprendimiento, con la empresa, con la transformación de todos estos líderes que sacan adelante sus negocios y sus iniciativas sociales, particulares, privadas de crecimiento? Y es tejer puentes. Nosotros como organización, y las invitamos a todas, al participar, por ejemplo, de Créame, estamos tejiendo puentes entre nosotros y el conocimiento de otros, y entre lo que procuramos para que les llegue a todos. Y por último, nos parece que participar de Créame le ayuda a Créame a que mucha gente cree en ellos. O sea, en ustedes. Nosotros en UPB creemos en ustedes, y ese respaldo les puede servir para que otros sigan creyendo. Maravilloso. Yo creo que, y les digo también a mis colegas, todo lo maravilloso que ven hoy alrededor de esta organización de Créame tiene un origen muy particular, y es haber cambiado la conversación dentro de la junta directiva, de una conversación de pronto las organizaciones sociales creemos que nos merecemos, que porque lo que hacemos a todo el mundo le tiene que importar, le tiene que interesar, nos tienen que respaldar, a una conversación de pues cómo generamos valor, qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que no estamos haciendo tan bien, cómo le damos también valor económico y financiero a esa ejecución que hacemos. Es decir, cuando cambió la conversación en la Junta, liderada por ti y por algunos miembros de Junta, la realidad comenzó a cambiar. Y a veces las organizaciones sociales buscamos el respaldo económico de nuestros asociados, pero yo creo que el respaldo más importante es el respaldo narrativo a la conversación que se construye en esa junta. ¿Cómo has visto ese proceso en estos años de estar ahí? ¿Cómo ha evolucionado esa narrativa de los miembros de junta y de la organización y su dirección que ha hecho que tengamos los resultados que tengamos hoy? Juan, esa nueva narrativa y esa nueva dinámica de junta tiene un ingrediente muy particular, y es el plural. Cuando abordamos la junta desde el nosotros, del seguir creciendo juntos, inmediatamente las decisiones, las orientaciones cambian completamente.
Entonces, a partir de esa narrativa, nosotros comprendemos que debemos hablar en plural para crecer. Nos apoyamos en ese sentido y así fue que descubrimos que esta organización podría crecer y multiplicarse. Yo me acuerdo por allá en una de tantas conversaciones de junta que ustedes nos expresaron al grupo directivo que asiste. Ustedes le enseñan a los emprendedores a ganar, pero ustedes van ganando. Y yo creo que eso nos movió mucho claro, le enseñamos a los emprendedores a rentabilizar y a ser rentables, pues nosotros lo somos. Y le enseñamos a los emprendedores a competir, pero nosotros competimos. Le enseñamos al emprendedor de valor, pero nosotros ofrecemos valor. Y yo creo que eso fue un cambio maravilloso que tuvimos en la conversación. Y a partir de ahí, la conversación y la dinámica de la Junta ha sido de muchísimo, muchísimo valor. Totalmente. Para nosotros, el sentir de apadrinar desde nuestro rol y el de lo que conocemos en una organización como estas se vuelve de doble vía inmediatamente. El crecimiento del aprendizaje, de otra dinámica, de ver el público objetivo que créame tiene, inmediatamente alimenta y desenquilosa cualquier tema tradicional. Ustedes mismos nos invitan a transformarnos cuando nosotros les hacemos lo mismo. Una organización que cumple 30 años, que no es poco en este país, sobre todo en el mundo de las organizaciones sociales. Hemos hablado en la Junta de confianza, relevancia y diferencia. ¿Cómo se consigue eso desde la Junta Directiva? Que la organización se mantenga confiable, que se mantenga vigente y relevante para la sociedad y sobre todo que comience a hacer cosas distintas y diferenciadas. Tenemos que ganarnos permanentemente 3 derechos: el derecho a existir, el derecho a crecer y el derecho a perdurar. Entonces, y eso se hace en paralelo, ¿sí? Lo que nos trajo hasta hoy no nos va a llevar a donde queremos ir, pero lo que nos trajo hasta hoy es ese derecho que tenemos hoy en día a existir. Esas muy buenas prácticas, cómo las mantenemos siempre en el mayor estado del arte. El hoy nos representa y nos muestra y nos cuenta historia. Ese es el derecho a existir. Pero cuando nos queremos ganar el derecho a crecer, es cuando pensamos en el futuro y ahí es donde viene la relevancia de tener una visión ambiciosa, con una ambición parada en el humanismo, por supuesto, parada en el ser, ¿sí? Entonces, entender que la organización tiene que ganarse el derecho a crecer. ¿Cómo nos lo vamos a ganar? ¿Cómo vamos a ser más relevantes? ¿Cómo vamos a participar más? ¿Cómo vamos a estar más en conversaciones? Y finalmente, tenemos que pensar en ganarnos el derecho a perdurar. Y hablaba con alguien una vez de esto y me decía: Jorge, más que perdurar es el derecho a trascender. El derecho a que la organización per se vuelva vital para que las personas trasciendan y conviertan sus iniciativas, sus sueños, sus retos en grandes realidades. Ahí trascienden el imaginario. ¿Cómo entonces nos convertimos en ese vínculo de las personas con sus sueños, de las personas de sus proyectos con sus alcances, con sus experiencias? ¿Cómo estamos ahí? Entonces, lo primero es que nos tenemos que ganar esos 3 derechos. Repetimos, derecho a crecer, derecho a existir, crecer y perdurar, que significa trascender. Okay. Lo otro es, esos son los derechos que hay que ganarse. ¿Cómo se ganan esos derechos? La definición que he aprendido más y que hemos logrado más de la palabra estrategia es que estrategia es el norte que alinea las capacidades con las oportunidades más valiosas. Entonces, ¿cómo me gano esos derechos? Identifico qué me trajo hasta acá, qué soy capaz de hacer. Y cuando entonces entiendo que quiero alcanzar unas oportunidades supremamente valiosas, esas capacidades, ¿cómo las fortalezco? ¿Cómo las enriquezco si lo necesito? Y me dedico a alcanzarlas. Ese es el norte que me guía el alcanzar esos 3 derechos. Y finalmente, ¿cuál es el reto? El reto es la relevancia. Pero el reto es la relevancia vista en el valor que agrego. Entre más valor agrego, más relevante soy. No entre más importante soy.
Entonces, yo pienso que Créame, como organización sin ánimo de lucro, pero con mucho ánimo de agregar valor, se puede apalancar perfectamente, lo ha venido haciendo, y por eso tenemos ya gente en 30 años que ha transformado su vida en nuestro ecosistema. Gracias de verdad. Dos retos que veas de cara a los siguientes 30 años para organizaciones como Créame y como otras que están en este mundo, incluso como UPB. Bueno, el primer reto que nos está mostrando el mundo es un reto de cómo interpretar las velocidades y dinámicas de lo que está viniendo. La adaptación de todas estas tecnologías que vienen, la adaptación pedagógicamente vista, todos aprendemos. Sí, aprenderemos de inteligencia artificial, aprenderemos de todas las tecnologías emergentes. Pero el gran reto es cada momento que aprendamos eso, cómo eso nos agrega valor y cómo nos cuestiona. Por ejemplo, el proceso de emprendimiento es un proceso de cuestionar primero al ser, al líder, el por qué y para qué. Entonces ese es uno de los principales retos. Y los otros retos que vienen es que nosotros, todas las acciones que hagamos como organización y nuestro público objetivo, tienen que también apuntar a resolver problemas reales, ¿sí? Cómo lo que yo hago, cómo este negocio pequeño, cómo esta gran empresa que estoy montando, no solo me satisface como ser, esa creación de empleo, sino cómo estoy identificando grandes retos de la humanidad a lo que le estoy apuntando. Es muy lindo cuando desde una zapatería, una ferretería, una empresa de marketing digital identifica con lo que yo hago, también le estoy aportando a este gran reto de la humanidad. Genial, maravilloso. Bueno, los dejamos con esos dos grandes retos, el de la tecnología y obviamente el de entender que las organizaciones, a mí me gusta decirlo, no solamente somos promesa para nuestros dueños, llámense accionistas, asociados y demás, sino que tenemos que convertirnos en promesas para la sociedad, para que la sociedad nos acepte, nos abrace, nos compre, nos impulse, nos muestre el camino muchas veces. Entonces, seamos promesa para la sociedad y cumplamos y honremos esa promesa todos los días. Yo creo que esa es la tarea en la que todos estamos unidos para sacar a Colombia del mundo adelante. Jorge, muchas gracias por estar acá y obviamente por hacer parte de nuestra junta directiva y por tomar el timón del barco junto con nosotros en las aguas tranquilas y en las aguas turbulentas que siempre en algún momento aparecen. Juan, mil gracias por confiar en nosotros, mil gracias por esta sensación de que ustedes quieren que el ecosistema participe con ustedes. Lo están reflejando muy bien y el mensaje es que sigamos creciendo juntos. En Créame, somos la huella de miles.